Muy buenas lifters, bienvenidos al jueves, último episodio de la semana. Y hoy ya sabéis que es tema libre, principalmente porque os lo comenté la semana pasada, que a partir de, bueno, sí, llevamos una semana simplemente con esto de episodio libre o tema libre los jueves. Y ayer o antes de ayer ya os puse pues en las notas de los episodios, en la descripción, un enlace para que votéis por el episodio de hoy. Y hoy ha salido precisamente que vamos a hablar de ejercicios combinados, ejercicios que normalmente no se suele hablar de ellos. A ver, normalmente cuando entrenamos con objetivo de fuerza no se hacen, cuando entrenamos con objetivo de hipertrofia tampoco. En modalidades como el CrossFit tampoco se suelen utilizar, entonces a mí en concreto no me suelen gustar, pero sí que es cierto que hay personas que realizan ejercicios de este tipo, ejercicios combinados, podríamos decirlo. Y algunos de vosotros habéis votado principalmente por esto, me lo habéis comentado, porque no sabéis a qué me refería con esto de ejercicios combinados. Bueno, pues lo voy a explicar ahora rápidamente. Me refiero principalmente, por ejemplo, cuando realizamos un remo invertido combinado junto con otro ejercicio, ya sea que a priori puede parecer decir, vale, el remo invertido, ¿con qué lo podemos combinar? O sea, es que con unas dominadas, pero no, me refiero con otro tipo de ejercicios que no tienen nada que ver para trabajar la espalda. O sea, un remo invertido, ¿con qué se os ocurre que podríamos combinarlo? Bueno, pues lo podríamos combinar con un curl de piernas, o sea, principalmente no sé si conocéis el ejercicio típico que se hace en el suelo, que se coloca una toalla o un trapo, se coloca uno boca arriba, ponéis los pies sobre el trapo y se hace una especie de curl femoral. Pues sería simplemente colocar los pies sobre un banco, de esta manera quedarían un poco elevados y haríamos un remo invertido porque tendríamos una especie de anillas o de TRX colgado de una barra o de una jaula que tengamos. Entonces, de esta manera quedamos en la posición como si estuviéramos tumbados, pero evidentemente no. Por un lado estamos agarrados a estas anillas para hacer el remo invertido y por otro lado tenemos los pies apoyados o elevados sobre un banco. Con lo cual hacemos el remo invertido, una repetición, hacemos la fase concéntrica, la fase excéntrica y luego seguidamente hacemos este curl de piernas, curl femoral o llamarle como queráis. Es un ejemplo de ejercicio combinado. A mí en concreto este tipo de ejercicios no me suelen gustar mucho porque evidentemente para hipertrofia como tal no es lo mejor en sí, simplemente tampoco lo podríamos llamar ni super serie, ni siquiera. A ver, se parecen sobre todo mucho también a ejercicios que hacen muchas personas, como por ejemplo una sentadilla sobre una pelota que parece que está haciendo equilibrismos, pero bueno, son ejercicios bastante raros y entonces a mí en concreto pues no me gusta hacerles, pero bueno, simplemente quería traerlos como curiosidad. En ese sentido, pues el ejemplo que os he puesto, trabajaríamos la espalda y trabajaríamos los isquiotibiales. También funcionan sinérgicamente con los glúteos para extender la cadera, con lo cual también les estaríamos involucrando en cierto sentido. Luego también teníamos, por ejemplo, otro ejercicio que sí que es más conocido y este sí que me gusta un poco más. Sería una dominada, pero mientras estamos haciendo la dominada tenemos las piernas elevadas. O sea, por ejemplo, cuando intentamos trabajar el abdomen, un ejercicio muy clásico y que yo suelo hacer muchísimo, es la elevación de piernas colgado. Pues simplemente, en la posición con las piernas elevadas, lo que hacemos es dominadas. Es un ejercicio ya complejo, o sea, no es nada sencillo, con lo cual, si tenéis cierto nivel, podéis probarlo y sí que en este sentido vais a trabajar bien las dominadas y vais a estar trabajando a la vez el core. Es un ejercicio sobre todo muy utilizado para calistenia en este sentido, con lo cual es una buena alternativa y este sí que me gusta más, como digo, más que el anterior, porque el anterior es un poco rarillo, por así decirlo. Y luego, bueno, tendríamos más ejercicios combinados, como por ejemplo podrían ser el peso muerto a una pierna más la estocada inversa. El peso muerto a una pierna no se suele utilizar tampoco muy a menudo. Ahora que estamos, por ejemplo, en casa, pues sí que es cierto que como muchas personas no tienen material, aunque ahora empiezan a abrir los gimnasios y demás, pero bueno, durante estos meses de atrás hay muchas personas que han utilizado el peso muerto a una pierna y es un ejercicio muy bueno porque trabajamos unilateralmente y estamos dando bastante trabajo a la cadena posterior. Pues junto con la estocada inversa o la zancada inversa o como queráis llamarlo, pues es un ejercicio también combinado. Lo que pasa que sí que es cierto que en este sentido parece que se adapta un poco mejor que no el primero, ¿no? Por ejemplo, que estamos trabajando la espalda y también estamos trabajando la pierna, por así decirlo. Entonces, en este sentido, el peso muerto de una pierna más la zancada inversa o la estocada inversa, como queráis llamarlo, bueno, pues es una buena alternativa también. Y este también me gusta junto con el anterior. Y estos son ejercicios combinados, o sea, hay bastantes más. Lo que pasa que, bueno, no quería alargarme mucho en este episodio y simplemente quería traeros esto, pues meramente como curiosidad, como ejemplo, porque es cierto que a veces no se conocen mucho este tipo de ejercicios. Realizamos una sentadilla, pues hacemos una sentadilla.
realizamos un peso muerto rumano a una pierna, pues realizamos simplemente ese ejercicio y ya está, y luego realizamos otro. Se conocen también las superseries, se conocen otro tipo de ejercicios, pero como tal, este tipo de ejercicios así combinados, pues no se suelen utilizar mucho. Como digo, no son el rey para nada, ni son para desarrollar masa muscular, ni para desarrollar fuerza, ni nada en concreto. Pero podéis desarrollar masa muscular, no quita una cosa para la otra y podéis desarrollar fuerza. Si os gusta realizar este tipo de ejercicios, adelante porque es una buena alternativa y todo lo que genere adherencia, bienvenido sea. Así que simplemente, como digo, estas alternativas son las que quería traer. Como digo, es un episodio que habéis elegido vosotros que hable de él hoy jueves. Y sin más, en siguientes episodios del jueves, pues vais a tener aquí el enlace en las notas de los episodios y podéis ir votando, tanto desde el lunes que viene en adelante hasta que llegue el jueves. Por lo tanto, simplemente os dejo ahí el enlace, como siempre. Y sin más, espero que os guste este tipo de episodios. Sin más, nos escuchamos muy pronto, nos escuchamos el lunes en un próximo episodio y que paséis un buen día. Chao.